Hace ya varios años atrás, podríamos decir que las dos mejores películas de todos los tiempos se estrenaron, siendo Infinity War y Endgame. Podemos ver algunos de nuestros personajes favoritos juntos otra vez, y otros por última vez. Estas dos películas causaron muchas polémicas en redes sociales, pero más por un personaje que todos recordamos, el gigante de Fortnite llamado Thanos. Thanos ha sido uno de los mejores villanos que hemos visto, incluso uno de los más fuertes. Esto lo demostró madreándose al gigante verde Hulk. Thanos ha sido uno de los villanos con más visión y planes, uno de los primeros en no tener un plan de dominación o extinción. Él no era el típico villano que nada más quería destruir a todos por sus huevos o que solamente quería venganza. No, él sí tenía un sueño de cómo mejorar, no solo el mundo, sino todo el universo. Quería que el universo fuera más justo, sin hambre, falta de recursos o guerras. Tenía la esperanza de que después de sufrir todos lo mismo, se unieran e hicieran de su mundo algo mejor. Con esto, Thanos nos dejó con la pregunta de, ¿en realidad, él estaba en lo correcto? Para responder esta pregunta, nos tenemos que regresar en el tiempo atrás para analizar por qué lo hizo y qué fue lo que ocurrió para que él tuviera esta determinación y objetivo. Como ya sabemos, Thanos vive de un planeta el cual se extinguió o se destruyó a sí mismo por falta de recursos y sobrepoblación. Thanos fue el único que sabía lo que estaba ocurriendo con su planeta y el único que buscó una solución para ello. Él le advirtió a sus grandes líderes, pero ellos solo lo tomaron como un loco. No creían que esto pasaría, y aparte, la solución de Thanos se les hizo bastante loca. Él había planeado matar a varias personas, pero al azar, para así mantener el balance del planeta. No matar ni más ricos ni más pobres. Esto solucionaría la sobrepoblación y falta de recursos. Sin duda, una idea que cuando la escuchas te pones a pensar que él es un psicópata sin alma o remordimiento alguno, un genocida fatal. Pero esto provocó que lo tacharan como asesino y su expulsión de su propio planeta, para que más tarde pasara lo que Thanos predijo, la extinción de Titán. Él ahora no quería que los demás mundos sufrieran la misma tragedia de su planeta, así que decidió hacer ese mismo plan de matar el 50% de la población al azar, pero ahora con todo el universo. Para esto tenía que recolectar las gemas del poder y así, con un simple chasquido, borrar la mitad de la población de todos los mundos. Ya muchos sabrán de varias teorías locas con todos los shows y nuevas películas que han salido, como la teoría de que en realidad el planeta de Thanos no se devastó por el hambre y falta de recursos, sino más bien por una guerra de multiversos como la que vimos en el show de Loki. Pero no nos compliquemos las cosas, solo tomaremos las referencias de las dos películas para explicar si Thanos estaba en lo correcto. Como sabemos, Thanos conquistó planetas y mató personas. Según él, todo esto era para el bien común de la población. Nicolás Maquiavélico dice que un príncipe primero tiene que ser temido antes que amado. Y esto mismo estaba haciendo Thanos, creando miedo en todos los planetas para ser respetado y escuchado. Thanos causaba terror y trauma porque él sabe que en una guerra el amor puede olvidarse, pero el miedo siempre prevalecerá, así aprenderás de tus errores y no los volverás a repetir. Sin duda Thanos, aparte de inteligente, también era un ser traumado con lo que le pasó a su planeta. Tiene tendencias psicópatas como el narcisismo y no diferenciar el bien con el mal. Él le dijo a su hija que el universo necesitaba repararse, pero no entendió el punto de Gamora cuando le dijo que él no sabía esto. Thanos solo le respondió: yo soy el único que lo sabe. Siguiendo con su ideología de voy a conseguir mi objetivo pase lo que pase, cueste lo que cueste. Para esto, Thanos ya había cumplido una parte de su objetivo, cuando mató a la mitad de la población del planeta de Gamora. Él le menciona que si ella era feliz durmiéndose con hambre. Después de lo que hizo, ahora el planeta de Gamora es un paraíso con abundancia de flora, fauna y armonía.
lo cual no tenía antes. Él tomaba por ejemplo lo que ya había hecho con el planeta de Gamora para replicar esto a una escala mayor, para que así hubiera paz mundial en todos los mundos, no más hambre o contaminación. Si el planeta de Gamora se pudo adaptar, ¿por qué los Vengadores no lo pudieron hacer tan bien? Quizá por la moral, o como Thanos lo dijo. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. Como Thor, él solo quería ganar al igual que los demás, solo pensaban en sí mismos y en su derrota. Tony Stark fue el único del equipo que pudimos ver avanzar en su vida. Encontró lo que Thanos quería que todos encontraran en su vida: estabilidad, equilibrio y abundancia, mientras que los demás buscaban esa adrenalina de las misiones o de tan solo poder hacer algo. Ya no había crímenes que resolver. Tomemos el ejemplo de la agente Natasha. Todavía no encontraba un propósito en la vida o algo que hacer. De la desesperación, ella quería arreglar un temblor bajo el agua. Nat, es un temblor bajo el océano. Se va a arreglar, no arreglándolo. ¿Qué pedo? Se trata de un desastre natural. Esto básicamente era una etapa de superación y de evolución para crecer y ser mejor, vivir en un mundo mejor, pero no pudieron hacerlo por su simple capricho de que perdieron. Querían regresar a todos los que murieron. ¿Qué tal y ya estaban en el cielo disfrutando del paraíso? Y por los huevos de los demás tuvieron que regresar a su vida normal y aburrida. Thanos lleva sobre sus hombros todas las muertes y por esto es catalogado como asesino, un villano. Pero esto ni siquiera le importa, porque él sabe cuál es su deber. Thanos no solo tiene un final de héroe en Infinity Wars, sino también tiene un inicio de héroe. Al principio lo podemos ver que no está disfrutando de destruir toda una nave de asgardianos. No tiene ni un placer matando a gente, solamente piensa en su deber y que lo tiene que hacer lo antes posible. Sabemos que no está para jueguitos o bromas, porque con solo un intento de engaño de Loki, lo mató. Envió a sus hijos para colectar las gemas, porque él no se quería manchar las manos. Él cree que eso no es justo. Lo que sí es justo son las muertes aleatorias, y si él anda matando a todos, desequilibraría el universo. Vimos su camino de héroe al colectar la última gema. No mató a ninguno de los que estaban en su camino, a pesar de todo el daño que le hicieron, incluso a pesar de que ellos sí mataron a sus hijos. Él no se vengó ni tenía odio o rencor. Lo vimos completar su deber sin soberbia o dolor. A él le daba igual morir cuando fue atravesado por el hacha de Thanos, porque él sabía que ya había ganado y cumplido su propósito. Thanos confiaba en que los demás mundos se iban a adaptar como los mundos que ya había conquistado, los cuales fueron un paraíso como él ya lo había mencionado, pero no contaba con la terquedad de los Vengadores. Él pudo destruir a todos los Vengadores y matarlos, eliminarlos para que no se metieran en su camino, pero no lo hizo. Aún seguía pensando en que las muertes fueran aleatorias cuando él desapareciera la mitad de toda la población. Al único que sí llegó a lastimar gravemente porque tenía que terminar con su vida fue a Tony Stark. Esto fue porque lo veía como un guerrero. Tony Stark fue el único que detuvo sus planes, deteniendo la invasión de Loki y destruyendo la nave de Thanos en Avengers 1. Por eso es al único que lo llama por su nombre. Ya había investigado sobre él y ya había reconocido su intelecto y habilidad para adaptarse a sus errores. Thanos sabía que sus derrotas habían venido de un simple humano y lo vio capaz de frustrar sus planes, lo cual terminó pasando en Endgame. Pero de ahí en fuera a los demás los dejó vivir para que pudieran adaptarse y disfrutar del paraíso que les iba a dejar. Cuando ya había cumplido su cometido, lo único que hizo fue ir a hacerse un caldito en su planeta que había elegido para reposo, donde contemplaría su victoria y por fin descansaría como un héroe. Thanos no se quedó con las gemas para ser el ser más poderoso de todo el universo o dominar a todos. Él no lo hizo, a comparación de cualquier otro villano o incluso héroe, quienes probablemente perderían la cabeza y buscarían el control total. Él destruyó las gemas para que nadie más las pudiera usar, pensando en que todos iban a vivir en paz y sin hambre. Sin duda Thanos era un ser frustrado y lastimado por todo lo que había sufrido.
con sus delirios de querer ser un dios y elegir qué se merecen los demás. Tal vez Thanos no pensó en todo. Puede que a algunos planetas les faltaba población y al destruir la mitad de su población, también destruyó esos planetas. Tampoco Thanos pensó en cuánto tiempo duraría el universo sin esta sobrepoblación, porque si hiciéramos los cálculos, la gente seguiría procreando, causando que en 61 años vuelva a ocurrir el mismo problema. Un corto periodo de tiempo disfrutando del paraíso. La idea de Thanos estaba bien, pero a los demás les faltaba evolucionar y adaptarse a las nuevas cosas. Pero ¿ustedes qué piensan, amigos? ¿Creen que todas las muertes y lo que hizo Thanos fue bueno para dar un poco de paz al mundo? ¿O solo fue un loco más en el universo?